Cristina intentó humillar a Milei en un evento. Una simple frase bastó para callarla. Cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió confrontar públicamente al presidente Javier Milei durante la exclusiva gala benéfica del Hotel Sheraton en Puerto Madero, esperaba demostrar una vez más su supremacía política. Sin embargo, lo que comenzó como una provocación calculada terminó convirtiéndose en el momento más humillante de su carrera. Una sola respuesta del economista libertario no solo la dejó sin palabras, sino que expuso ante las cámaras y la élite porteña las grietas de un liderazgo que creía invencible. Lo que nadie imaginaba era que esa noche, ella misma cavaría su propia tumba política con una pregunta que pensó sería letal para su oponente. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El salón principal del Sheraton brillaba con la elegancia de siempre. Más de 300 invitados de la alta sociedad porteña se movían entre mesas decoradas con flores importadas y copas de cristal que reflejaban las luces doradas del techo. Era la gala anual para recaudar fondos destinados a hospitales públicos de Buenos Aires, un evento donde la política se mezclaba con la filantropía bajo el barniz de la sofisticación. Entre los asistentes, rostros conocidos de empresarios, diplomáticos y figuras del espectáculo intercambiaban sonrisas medidas y conversaciones calculadas. Sin embargo, dos presencias dominaban la atención de todos: ella, vestida con un elegante traje azul marino que había elegido cuidadosamente para proyectar autoridad, y él, con su característico traje negro que contrastaba con la intensidad de su mirada. Cristina había llegado temprano, como siempre lo hacía en eventos de esta magnitud. Su entrada había sido teatral, saludando a cada mesa con esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas de vida pública. Los flashes de las cámaras la seguían como si fuera una estrella de cine, y ella lo disfrutaba. Sabía que esa noche no era solo sobre caridad. Era una oportunidad perfecta para recordarle a todos quién seguía siendo la figura más influyente del peronismo. Javier había elegido una mesa al fondo del salón, no por timidez sino por estrategia. Desde allí podía observar todo el panorama sin ser el centro inmediato de atención. Su presencia era magnética de una forma diferente. No necesitaba moverse entre las mesas para que todos supieran que estaba allí. Los invitados lo miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con admiración apenas disimulada, y unos pocos con el recelo que despiertan quienes desafían el orden establecido. La cena transcurrió con normalidad durante la primera hora. El menú incluía salmón patagónico y vinos de Mendoza, exactamente lo que se esperaba en un evento de esa categoría. Las conversaciones giraban en torno a temas seguros: el crecimiento del turismo en el país, los últimos estrenos teatrales en Corrientes, y los rumores sobre nuevas inversiones extranjeras. Nadie quería tocar política de forma directa, al menos no todavía. Pero ella tenía otros planes. Había pasado toda la semana preparándose para ese momento. Sus asesores le habían sugerido diferentes estrategias, pero había decidido confiar en su instinto, ese mismo que la había llevado a la presidencia y que ahora le susurraba que esa era su oportunidad de oro. Milei estaba allí, rodeado de cámaras, sin la protección de Casa Rosada ni el escudo de sus voceros. Era el momento perfecto para exponerlo. Durante el postre, cuando los invitados comenzaban a relajarse con el segundo vino, ella se puso de pie. El murmullo general se desvaneció gradualmente hasta convertirse en un silencio expectante. Tenía el micrófono en la mano y esa expresión que todos conocían, la de alguien que está a punto de decir algo importante. Quiero aprovechar esta hermosa velada para reflexionar sobre el momento que vive nuestro país, comenzó con voz pausada, casi maternal. Estamos aquí reunidos para ayudar a quienes más lo necesitan, para construir un futuro mejor. Pero me pregunto si todos los que están en posiciones de poder realmente entienden lo que significa cuidar al pueblo argentino. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia la mesa donde estaba Javier. Él permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa, observándola con una expresión que no revelaba nada. No parecía nervioso ni incómodo. Simplemente esperaba. Porque una cosa es hablar de libertad desde los libros, y otra muy distinta es entender que la libertad sin justicia social es solo un privilegio para pocos, continuó. Y ahora su voz tenía ese tono levemente agresivo que usaba cuando quería marcar territorio.
Señor presidente, me gustaría saber cómo piensa explicarle a una madre que no puede comprar medicamentos para su hijo que su libertad económica es más importante que la vida de ese niño. La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Era directa, personal y formulada delante de las cámaras que transmitían en vivo para varios medios. Había logrado lo que quería, poner a Milei contra la pared en un momento donde no podía escapar ni evitar responder. Los invitados contuvieron la respiración. Algunos bajaron la mirada hacia sus platos, incómodos por la tensión que se había instalado súbitamente en el ambiente. Otros miraban alternadamente entre ambos protagonistas, como espectadores de un partido de tenis donde cada pelota podía ser decisiva. Javier tomó su tiempo. No se levantó inmediatamente ni mostró signos de nerviosismo. En su mente, las palabras se organizaban con la precisión de un cirujano preparando una operación delicada. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Había estado esperándolo. Cuando finalmente se puso de pie, lo hizo con la tranquilidad de quien tiene todas las cartas en la mano. Tomó el micrófono y la miró directamente a los ojos. Su voz, cuando habló, tenía esa claridad que caracteriza a quienes no necesitan gritar para hacerse escuchar. Señora expresidenta, es interesante que hable de madres que no pueden comprar medicamentos. Me pregunto si recuerda a María Elena Gutiérrez, de Villa Soldati. Perdió a su hijo de 8 años porque el hospital público no tenía los antibióticos que necesitaba. Eso fue en 2014, durante su gobierno. O tal vez recuerde a Carlos Mendoza, el jubilado de Quilmes que murió esperando una cirugía de corazón que nunca llegó porque no había instrumental quirúrgico. También durante su gestión. El silencio que siguió era diferente al anterior. Ya no era expectativa, era shock. Nadie esperaba nombres específicos, casos concretos, datos que convertían la retórica en realidad cruda. Usted habla de justicia social, pero gobernó 8 años en los que la pobreza infantil creció del 29% al 39%. En los que cerraron 1.500 empresas y se perdieron 300.000 empleos. En los que la corrupción se instaló como política de Estado mientras ustedes llenaban valijas con dólares y compraban propiedades en el exterior, continuó, y cada cifra caía como un martillazo sobre la mesa. Cristina había palidecido visiblemente. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía la copa de vino. Había iniciado esa confrontación esperando una respuesta emocional, tal vez algunos gritos o justificaciones torpes que pudiera usar en su contra. No esperaba una demolición sistemática con datos precisos y nombres reales. La diferencia entre usted y yo, señora, es que yo no prometo lo que no puedo cumplir. No vendo esperanzas falsas ni escondo la verdad detrás de discursos grandilocuentes. Esa madre de la que habla necesita trabajo digno, no subsidios que la mantengan dependiente. Necesita que bajen los precios, no que le regalen dinero que no alcanza para nada. Necesita un país que funcione, no uno que simule funcionar. Las cámaras capturaban cada gesto, cada expresión. El contraste era devastador, él, sereno y demoledor, ella, visiblemente afectada e incapaz de articular una respuesta inmediata. Y ya que estamos hablando de niños enfermos, ¿por qué no le cuenta a esta audiencia qué pasó con los 15 millones de dólares destinados al Hospital Garrahan que desaparecieron durante su gestión? ¿O prefiere que hablemos de los 8.000 millones que se evaporaron del programa Conectar Igualdad? La estocada final llegó con la precisión de un espadachín experto. Usted no está preocupada por los pobres, señora Kirchner. Está preocupada porque ya no puede usarlos para mantener su poder. El impacto fue inmediato y devastador. Cristina abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Por primera vez en décadas de vida pública, se había quedado sin argumentos. Su rostro, habitualmente controlado y expresivo, mostraba una mezcla de sorpresa, indignación e impotencia que las cámaras registraron sin piedad. Los invitados permanecían petrificados. Algunos empresarios que habían sido críticos silenciosos del gobierno anterior ahora asentían casi imperceptiblemente. Otros, aliados históricos de ella, miraban hacia sus platos, incapaces de sostener la mirada hacia la mesa principal. La respiración de Cristina se había vuelto irregular. Intentó recomponer su postura, pero ya era tarde. El daño estaba hecho y ella lo sabía.
Había subestimado a su oponente, creyendo que podía manejarlo como había hecho con tantos otros a lo largo de su carrera. Pero Javier no era un político tradicional. No jugaba según las reglas que ella conocía. En su mente, las palabras de él resonaban como acusaciones que no podía refutar porque eran ciertas. Los nombres que había mencionado, las cifras, los casos específicos, todo estaba en su memoria, todo había pasado durante sus años de gobierno. Y todo había sido cuidadosamente documentado por periodistas y organismos que en su momento fueron silenciados o ignorados. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?, agregó Javier, como si pudiera leer sus pensamientos. Que usted realmente cree que está defendiendo a los humildes. Se ha autoconvencido de que sus políticas eran justas. Pero los números no mienten, señora. La realidad no miente. Y la gente que sufrió las consecuencias de sus decisiones tampoco miente. El golpe de gracia llegó cuando él se acercó ligeramente al micrófono y, con voz más baja pero perfectamente audible, añadió: la verdadera justicia social es darle a cada argentino la oportunidad de progresar con su trabajo, no de sobrevivir con migajas del Estado. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, le guste o no. Cristina intentó una última maniobra. Con voz temblorosa, trató de desviar la atención. Es fácil criticar desde la comodidad del poder. Esperemos que sus promesas no sean tan vacías como sus acusaciones. Pero la frase sonó débil, desesperada. Ya no tenía la fuerza de antes. Javier simplemente sonrió con esa expresión que sus seguidores conocían bien, la de alguien que acaba de ganar un punto decisivo. Mis acusaciones vienen con nombres, apellidos y expedientes judiciales, señora. Sus promesas solo vinieron con miseria para millones de argentinos. Creo que la diferencia es clara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristina, por primera vez en su vida política, no tenía respuesta. Había sido superada en su propio juego, demolida con sus propias armas. La estrategia de confrontación pública se había vuelto en su contra de la manera más humillante posible. Los minutos siguientes transcurrieron en una atmósfera irreal. Ella permanecía sentada, con la mirada perdida, como si estuviera procesando lo que acababa de suceder. Había llegado esa noche sintiendo como la depredadora, pero terminaba como la presa. El poder que había ejercido durante tantos años se desvanecía ante sus ojos como humo en el viento. Javier, por su parte, había regresado a su lugar con la serenidad de quien acaba de cumplir una misión. No celebraba ni se burlaba. Simplemente había hecho lo que tenía que hacer, decir la verdad de manera contundente y documentada. Los invitados comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos. Las conversaciones se reanudaron en susurros, como si todos temieran romper el hechizo de lo que acababan de presenciar. Las cámaras siguieron grabando, capturando cada detalle de una humillación que se convertiría en noticia nacional. Para muchos de los presentes, ese momento representaba algo más que un enfrentamiento político. Era el fin simbólico de una era y el comienzo de otra. El estilo confrontativo y personalista que había dominado la política argentina durante décadas acababa de recibir un golpe mortal, reemplazado por algo más directo, más crudo, pero también más honesto. Cristina intentó recuperar la compostura durante el resto de la velada, pero ya no era la misma. Sus sonrisas parecían forzadas, sus comentarios sonaban vacíos. Había perdido esa aura de invencibilidad que la había acompañado durante toda su carrera. Los mismos aliados que la rodeaban ahora la miraban con lástima más que con respeto. Cuando finalmente decidió retirarse, lo hizo sin la pompa habitual. No hubo despedidas grandilocuentes ni promesas de volver a encontrarse. Simplemente se levantó, recogió su cartera y caminó hacia la salida mientras las conversaciones continuaban a su alrededor como si ya fuera irrelevante. Javier permaneció hasta el final del evento, participando normalmente en las conversaciones, como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero todos sabían que sí había pasado. Algo fundamental había cambiado esa noche en el salón del Sheraton. Los días siguientes fueron brutales para ella. Los medios reprodujeron el intercambio completo, analizando cada palabra, cada gesto, cada expresión facial. Las redes sociales explotaron con memes y comentarios que la ridiculizaban. Por primera vez en su carrera, se encontraba del lado equivocado de la narrativa pública. Sus asesores intentaron controlar el daño, pero era imposible.
No se puede refutar la verdad, y todo lo que Javier había dicho era verificable. Los nombres que mencionó existían, las cifras eran correctas, los casos documentados eran reales. No había forma de contraatacar sin quedar aún peor. En privado, ella intentó convencerse de que había sido una emboscada, una trampa cuidadosamente preparada. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Había sido ella quien había iniciado la confrontación, quien había elegido el momento y el escenario. Simplemente había subestimado a su oponente y sobreestimado sus propias capacidades. La humillación se volvió completa cuando sus propios aliados comenzaron a distanciarse públicamente. Políticos que durante años habían defendido su gestión ahora hablaban de la necesidad de renovar el peronismo, de encontrar nuevos liderazgos, de dejar atrás el pasado. El mensaje era claro, ya no era la líder indiscutible que había sido. Javier, entretanto, vio cómo su popularidad se disparaba. El video del enfrentamiento se volvió viral, compartido millones de veces con comentarios que celebraban su firmeza y su capacidad para confrontar al establishment. Había logrado algo que pocos políticos consiguen, demostrar con hechos que era diferente a todo lo anterior. El evento del Sheraton se convirtió en un punto de inflexión en la política argentina. No solo había demostrado que el viejo establishment podía ser derrotado, sino que había expuesto las contradicciones y debilidades de quienes se presentaban como defensores del pueblo. Era el fin de una época de simulaciones y el comienzo de una era de confrontación directa con la realidad. Para Cristina, esa noche se convirtió en el comienzo del fin de su relevancia política. Ya no era la figura temida y respetada que había sido. Era apenas un recuerdo del pasado, derrotada por alguien que había jugado según reglas completamente diferentes. Su intento de humillar a Javier había terminado siendo su propia humillación pública. Meses después, cuando los historiadores analizaran ese periodo, coincidirían en que el momento exacto del cambio se había producido esa noche en Puerto Madero. Una sola confrontación había bastado para demostrar que el poder real no estaba en los discursos grandilocuentes ni en las maniobras políticas tradicionales, sino en la capacidad de decir la verdad sin importar las consecuencias. Ella había llegado esa noche como la reina indiscutible del peronismo. Se fue como una figura del pasado, derrotada por la realidad que durante años había intentado maquillar. Su carrera política no terminó esa noche, pero su relevancia sí. Y todos lo sabían, especialmente ella. Javier había demostrado que no se trataba de ser más inteligente o más astuto. Se trataba de ser más honesto. Y en un país cansado de mentiras, esa honestidad resultó ser el arma más poderosa de todas. La gala benéfica continuó, los fondos se recaudaron exitosamente, los hospitales recibieron su ayuda. Pero nadie recordaría nada de eso. Todos recordarían la noche en que Cristina Kirchner intentó humillar a Javier Milei y terminó humillándose a sí misma delante de todo el país. Y eso, para alguien como ella, era peor que cualquier derrota electoral. Porque en política, como en la vida, hay derrotas que se pueden superar y heridas que se pueden curar. Pero hay humillaciones que marcan para siempre. Y esa noche en el Sheraton, ante las cámaras y la élite porteña, Cristina Fernández de Kirchner había sufrido una humillación de la que nunca se recuperaría completamente. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.